¿Cómo estamos? Bendecidos, muy bien, amén. Estamos bendecidos porque estamos en la casa del Señor, amén. Qué gozo que te encuentres aquí para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios en esta mañana. Y queremos que este sea un tiempo exclusivamente para abrir nuestro corazón y nuestros oídos a la palabra del Señor, amén. Por eso vamos a Marcos capítulo 2, versículo 1. Y vamos a estar viendo del versículo 1 al 12 en esta mañana. Y es interesante cuando alguno de nosotros tiene un mecánico, ¿verdad?, que le tiene toda su confianza, porque con ese mecánico en el que tú confías, ¿verdad?, es muy fácil que lo recomiendes, ¿verdad? Si algún familiar se le descompone su carro, le dices, yo conozco algún mecánico que hace un buen trabajo, que no te va a estafar, que le confío bien mi carro, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad?, que hacemos esa recomendación porque creemos que esa persona tiene toda la capacidad de podernos ayudar en nuestro problema o en el problema que está sucediendo con el automóvil. Pero ¿sabes? Hoy tú y yo necesitamos acudir al Hijo de Dios. Hoy tú y yo necesitamos venir ante el Hijo de Dios, porque Él sabe lo que nos está pasando y sabe muy bien lo que tú y yo necesitamos. Él tiene toda la capacidad para ayudarnos y resolver nuestro conflicto. Por lo tanto, vayamos a Él en oración. Padre, en esta mañana tú y yo, Señor, queremos tener una intimidad. Queremos ser sensibles, Señor, a lo que tú nos traes en esta mañana. Deseo, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, con ánimo pronto, con gozo, con deseo, Señor, con amor, podamos, Señor, venir a tu palabra y ser iluminados, Señor. Poder aclarar, Señor, nuestro corazón y nuestra vida delante de tu palabra, Señor. Que tu presencia, Señor, en ese momento nos ayude, nos dirija a bendecir tu nombre, a glorificar tu nombre, así como lo hicieron estas personas. Señor, en esta mañana reconocemos y creemos que tú eres el Hijo de Dios, que has venido para rescatar al mundo de sus pecados. Señor, aquí hay un puñado de hijos tuyos que ha sido rescatado por la pura gracia, por el puro afecto de tu voluntad, porque así lo decidiste, Señor, porque has decidido amarnos. Hoy estamos aquí. Señor, deseamos que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento a la luz de tu verdad. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y estamos por comenzar el capítulo 2, ¿verdad?, de Marcos. Ya llevamos un tiempo estudiando este libro y no podemos dejar de recordar cómo empieza Marcos este evangelio. Porque dice el versículo 1 del capítulo 1, principio del evangelio de Jesucristo, ¿hijo de qué? ¿De quién? De Dios, ¿verdad? Por eso en esta mañana tú y yo vamos a estudiar a profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo tenemos que acercarnos al Hijo de Dios? ¿Por qué tenemos que creer en la divinidad de Jesucristo? Hay muchas personas que contradicen esto. Hay muchas personas que dicen, Jesús fue 100% hombre, pero no fue 100% Dios. O Jesús tuvo la mitad de Dios y la mitad del hombre. Pero la verdad es que Jesús es 100% Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y eso es lo que tú y yo queremos llevarnos en nuestro corazón en esta mañana. Jesús es Dios, por lo tanto tiene toda la autoridad para hacer lo que se le plazca. Vayamos a Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, y vayamos leyendo con el entendimiento. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Y este es el fin, hermanos. Esto es lo que sucede cuando Dios hace un milagro, cuando Dios se manifiesta, cuando Jesucristo muestra su autoridad. Toda la gente glorifica al Señor. Y eso es lo que nosotros somos. Nosotros somos ese milagro. Tú y yo hemos tenido ese milagro de la salvación por Jesucristo. Y la gente tiene que glorificar a Dios cuando nos ve a nosotros. De verdad Él es un hijo de Dios. De verdad le han perdonado todos sus pecados. Tú y yo tenemos que tomar en cuenta que Jesús está manifestando su autoridad. Jesús está haciendo notar que Él tiene todo el poder. Lo hemos visto en capítulos anteriores, en el capítulo anterior, en todos los casos que Él sanaba, echaba fuera demonios, tenía la potestad. Pero solo faltaba algo para que realmente supiéramos que Él era el Mesías, que Él era el prometido de Dios para salvar al pueblo. Y era que tuviera la potestad de perdonar pecados. No se menciona con anterioridad, sino hasta el capítulo 2, Marcos nos está enseñando que Jesús tiene esta potestad, tiene este poder, tiene esta libertad de hacerlo. Por eso tú y yo no debemos de centrarnos en la camilla, sino en la persona de Jesús. Esto es lo que hicieron estos amigos del paralítico. Se centraron, su mirada estaba puesta en la persona de Jesucristo. Y tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en la persona de Jesucristo. Lo que quiero que entendamos es que no nos debemos enfocar en los aspectos exteriores de nuestra familia, de nuestros esposos, de nuestros hijos. Lo que realmente necesitamos enfocarnos es en el problema interior, en el problema espiritual de cada persona. Por eso tú y yo debemos de traer tanto a esposos como a hijos, como a familiares, como a vecinos. Debemos de acudir con ellos y traerlos delante del Hijo de Dios. Expongámoslos. Y expongámonos todos nosotros ante la palabra de Dios. Veamos versículo 1 y 2 y dice de esta manera: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. ¿Y qué? ¿Qué hacía Jesús? Y les predicaba. El Señor estaba predicando la palabra. Él estaba exponiendo todo lo que decía acerca de sí mismo. Hermanos, tú y yo debemos de acudir con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con aquellas personas que se están perdiendo, y debemos de llevarlas para que sean, de llevarlas delante de nuestro Dios. Y solamente se puede encontrar a través de su palabra. Por eso, acude al Hijo de Dios. Y créeme, ten por seguro que lo encontrarás donde se expone la palabra del Señor.
Por eso tú y yo tenemos que esforzarnos, tú y yo tenemos que trabajar más en comprender más las Escrituras. Cada día tú tienes que estudiar más la palabra del Señor, poner mucha atención en cada palabra de lo que nos dice la Escritura. Porque de esa manera, solo de esa manera los llevarás con la persona adecuada. Últimamente he estado escuchando a personas que traen, ¿verdad?, a sus familiares que están enfermos con los pastores. Pero hermanos, ¿quién tiene el poder? ¿El pastor? ¿Lo tiene quién? El Hijo de Dios. Por eso tú y yo tenemos que poner mucha atención y con mucha diligencia traerlos delante de la palabra de Dios, exponerlos ante la palabra de Dios. Aún incluso nosotros mismos tenemos que exponerlos ante la palabra de Dios. Jesús continúa de esta manera su ministerio. Él predicaba la palabra de Dios. Él exponía, eso es lo que significa predicar, exponía, hacía muy claro el entendimiento de la palabra de Dios. Hermanos, tú y yo tenemos que esforzarnos por ello. Podemos ver que en estos versículos ya se había juntado mucha gente. Y tú y yo conocemos muy bien, ¿verdad?, cuando vamos en el transporte público, lo que significa que está repleto de gente. Por ahí puse el metro, ¿verdad?, de la Ciudad de México en horas pico. Tú sabes bien lo que significa meter 60 personas en un vagón de 20. ¿Verdad? Y todos nos vamos viendo las caras en el metro, ¿verdad? Y todos estamos apretaditos, todos paraditos. Y a veces vemos con mala cara al que va sentado, ¿no? Porque cómo nos ganó el asiento y voy hasta el otro lado de la ciudad. Y nosotros entendemos muy bien esto. Pero sabes, qué bueno y qué hermoso que la gente se amontonara por escuchar la palabra de Dios. Hermanos, tú y yo somos responsables de ello. Tú y yo debemos ser responsables de predicar, de exponer a la gente ante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera verán al Hijo de Dios. Solamente de esa manera encontrarán a Jesucristo. Últimamente hay muchos que proclaman sanación y créanme, se llenarán esos templos. Pero la misión de la iglesia y lo que hace Jesucristo es predicar la palabra. No porque los milagros no sean necesarios, no porque no se hagan milagros, sino porque la palabra de Dios es lo principal, es lo que más necesita la gente. Tú y yo estamos viendo a un paralítico, una persona que no se puede mover, pero la fe de estas personas, de sus amigos, junto con este hombre, ¿qué hicieron? Vamos, lo llevaron y no podían entrar, pero no les importó. Ellos, ¿saben qué? Vamos a abrir aquí el techo, ¿verdad?, que era de paja con lodo mezclado. Abrieron el techo y bajaron al paralítico. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús era el único que podía ayudarlos en tal situación. Tú y yo lo sabemos, hermano. A ti y a mí Jesús nos ha ayudado. El Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido, nos ha hecho el milagro de la salvación. Pero tienes amigos, tienes familiares, tienes personas a las que amas. Y si tú no tienes fe, no vas a poder llevarlos delante de Jesús. Entonces no les importó, no se preguntaron, no estaban viendo el obstáculo. Ellos dijeron, tengo que llevarlos, tengo que hacerlo. Tenemos que llevar a este hombre que está inválido, está como si estuviera muerto. Ya no se mueve, no puede hacer absolutamente nada. Y hay mucha gente, muchos familiares que están así. Pero ¿qué hacemos tú y yo? ¿Cómo estamos respondiendo a su necesidad?
A veces en lugar de abrirles la puerta o de llevarlos ante Jesús, cerramos la puerta. Los ignoramos. Nos conformamos simplemente con, voy a orar por él. Tú y yo tenemos que llevarlos a donde se expone la palabra del Señor. Juan capítulo 5, en el versículo 24 al 26. Dice de esta manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren. Hermanos, tú y yo tenemos que ver con claridad este pasaje. Dice la palabra del Señor, versículo 24, dice: el que oye mi palabra, el que pone atención, el que es diligente en centrarse en lo que dice la palabra del Señor y le cree, entonces tiene ¿qué? Vida eterna. Y ya no está bajo condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, tú y yo no nos podemos detener por ello. Hermanos, hay mucha gente que se está muriendo, gente que necesita esta vida. Tú y yo tenemos que predicarles, tenemos que traerlos, tenemos que cargarlos aún incluso. La pregunta aquí es, ¿tú tienes esa fe? Esa fe en el Hijo de Dios. Esa fe que cuando le escuchas haces lo que te dice. Eso significa oír y creer. Estoy estudiando la Escritura y estoy entendiendo lo que tengo que hacer. ¿De qué manera puedo glorificar al Señor? ¿Por qué? Porque si no estás oyendo la palabra del Señor, entonces probablemente no estás creyendo en Él. ¿Qué haces cuando te están predicando la Escritura? ¿Qué haces cuando tú estás estudiando la Escritura por las mañanas o por las noches? ¿Cómo se refleja tu fe? ¿O será que no estás oyendo, que eres un ignorante de lo que se dice en este libro? Porque si tú lo ignoras, entonces tendríamos que ver muy bien este pasaje y probablemente tú estés bajo condenación y probablemente tú también estés muerto. ¿Ves la gravedad? ¿Entiendes? Eso no puede quedarse así. El que tiene la palabra del Señor y cree en esa palabra, entonces tiene vida eterna. Vive. Tú y yo, hermanos, tenemos que ser así. Personas allá afuera se están perdiendo. Aún incluso personas aquí adentro han escuchado, pero han sido ignorantes de la palabra de Dios. Y les digo, están bajo condenación. Tú y yo tenemos que escuchar la palabra del Señor y creer. Creer en el Hijo de Dios. Porque ¿qué hace un muerto? ¿Escucha? ¿Se mueve? ¿Hace lo correcto? Por eso, hermanos, cuando tú y yo hemos recibido la palabra del Señor y hemos creído en el Hijo de Dios, nosotros empezamos a tener esta vida nueva, a despertar, empezar a actuar con fe y en fe. Por eso, si este es tu caso, si tú no has escuchado la palabra del Señor, si no has creído en el Hijo de Dios, escucha. Pero por favor escucha y pon atención a la palabra del Señor. Tu problema
es el pecado y necesitas arrepentirte de ello. Eres un pecador que está condenado a muerte y necesitas la verdad del Señor. Necesitas creer en el Hijo de Dios, el único que puede dar vida eterna. Escucha, despierta, pon atención y cree en la palabra del Señor. Cree en el Hijo de Dios. No salgas como has llegado. Lee la Biblia y cree. Lee y cree. Lee y cree. Por eso el evangelismo no se trata solamente de regalar una hoja. Es de ayudarles a entender lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que predicarles y hablarles lo que dice la Escritura. Muchas veces hemos dicho a la gente: ¿quieres ir al cielo? ¿Y cuál es la respuesta? Pues sí. Sí quiero ir al cielo. Todo mundo quiere ir al cielo, pero no quiere al Dios del cielo. Pero a veces tú y yo nos hemos conformado simplemente con que hagan una oración, pero no hay arrepentimiento en sus vidas. No están amando ni deseando al Dios del cielo. Por eso algunos de los predicadores han condenado más gente de la que han salvado. Tú y yo debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que ser diligentes, pensar bien. No se trata de un evento solamente. Se trata de algo de vida o muerte. Pensemos muy bien. Padres, hermanos, tíos, sobrinos, nietos están perdidos. Y tú y yo tenemos que exponerlos ante la palabra del Señor. Llévalos a donde está Jesucristo. Tú y yo tenemos que hacerlo. Tú y yo tenemos que empezar a aborrecer la vida que nos atrapa en el pecado y empezar a enamorarnos de Jesús y empezar a vivir como Jesús nos está pidiendo. Por eso Jesús en este pasaje lo que hizo con el paralítico no fue inmediatamente sanarlo, sino lo que hizo inmediatamente fue perdonar sus pecados. Versículos 3 al 5 dice de esta manera: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Nos está narrando lo que ocurría, ¿verdad? Esta parte de la escritura nos está narrando que hay mucha gente, que está abarrotado de gente. Acto siguiente vienen unos hombres que tenían fe en Jesús y veían que toda esa gente no tenía misericordia ni compasión, pero no les importó. ¿Qué hicieron estos 4 hombres con el paralítico? Seguramente lo subieron por las escaleras que daba a la azotea y empezaron a descubrir el techo y empezando a bajar al paralítico. Pero ¿qué vio Jesús? ¿Qué es lo que contempló Jesús en estas personas? Su fe. Su fe que los llevó a actuar de la manera correcta. Su fe que los llevó a actuar aún a pesar de las dificultades. Hermanos, tú y yo tenemos que aprender a ser como estos amigos, como estos hombres. Tenemos que entender la urgencia de nuestra condición espiritual, porque de esa manera los vamos a llevar con Jesús.
¿Entiendes que esa gente necesita de Jesús? Tú y yo necesitamos realmente poner toda nuestra atención a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y la palabra del Señor nos enseña que la fe es la que nos hace actuar. La palabra del Señor nos enseña que la fe nos mueve a hacer lo correcto. Pero la palabra del Señor nos enseña que la fe se pone en una persona y no en una cosa. Y esa persona es la persona de Jesucristo. Por eso cuando tú y yo no estamos actuando, cuando tú y yo no estamos haciendo absolutamente nada por salvar a estas personas, a estos pequeñitos, si tú y yo no estamos haciendo nada, probablemente es que nuestra fe no está obrando. Y la fe sin obras es muerta. ¿Entiendes la urgencia? ¿Entiendes que se está perdiendo gente en esta ciudad? A tu alrededor, con tus compañeros de trabajo. Hermanos, tenemos que despertar y tener fe y empezar a actuar con esa fe. Probablemente haya alguien que aún está en su camilla. Y algunas personas que todavía se quedan en su camilla. En lugar de invitarse a venir a escuchar la palabra del Señor, en lugar de traerlos, se quedan todos juntos. Carguémoslos de sus camillas, con todas sus camillas, y traigámoslos con Jesús. Hermanos, no han venido. Hay personas que no han llegado a este lugar. Y probablemente algunos de ellos sea por flojera, por conformidad. ¿Será porque no han escuchado la palabra del Señor? Si tú tienes fe en el Hijo de Dios, hablémosle, traigámoslos. Que no se pierdan. Hermanos, tenemos que ir por ellos y exponerlos delante de nuestro Señor Jesús. Me preocupan por aquellos que faltan a la iglesia por un poco de sueño. Porque a veces entre ellos mismos no se animan a buscar a Jesús. Pero sabes, tú y yo necesitamos a Jesús. Nuestra familia necesita a Jesús. Tus hijos necesitan a Jesús. Tus amigos. Ya no te tardes. Ya no disimules, sino busca a Jesús. Despierta. Despierta y pon atención a lo que dice la Escritura. Despierta y pon atención a lo que el Señor nos está exhortando en esta mañana. Nos está exhortando a tener fe, fe como la de estos hombres, fe en el Hijo de Dios. Tú no vas a hacer nada, tú no vas a sanar a esa persona, tú no la vas a perdonar. Es Jesús haciendo toda la obra. Pero tú y yo tenemos que actuar y tenemos que traer a esta gente. Versículo 5 nos recuerda que la fe es la que actúa, la que nos ayuda, la que nos impulsa. Es la fe la que nos trae el perdón de pecados. Versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, perdonó a este paralítico. Había gente en ese lugar que estaba ahí escuchando, pero sin fe. Había una multitud, estaba abarrotado ese lugar. Probablemente en esa casa pudieron entrar por lo menos 60 a 50 personas paradas.
Pero no veía a Jesús fe en ellos. ¿A dónde vio fe Jesús? En aquellos que trajeron a su amigo, en aquel que venía bajando en su camilla. Hermanos, no seamos de estas personas que solamente se quedan ahí, escuchando solamente, sino que seamos de las personas que escuchan y creen. La fe que estos hombres tenían era en la persona de Jesús. Y veamos cómo nos enseña Mateo 9:2 esta verdad tan grande. Lo que Jesús le dice al paralítico, dice de esa manera: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, ten gozo, ten alegría. Wow, ¿te imaginas? La gente a veces ve su condición externa, pero no está viendo su condición interna. Por eso tú y yo debemos de estar preocupados por la condición interna. ¿Cuántos no necesitan mejorar sus finanzas? ¿Cuántos no necesitan mejorar su salud? ¿Cuántos no necesitan mejorar su hogar? Pero saben, hermanos, todos necesitamos mejorar nuestra condición espiritual. Y es ahí donde ocurre la alegría, y es ahí donde tenemos mucho gozo. Es ahí donde viene ese gozo de sabernos perdonados por Jesús. Quiero que pienses y reflexiones un momento. Si Jesús no tuviera la potestad, no tuviera la autoridad de perdonar los pecados, tú y yo estaríamos bajo la misma condenación ahorita. Tú y yo deberíamos de estar tristes. Tú y yo deberíamos de estar apachurrados, sin ganas de vivir. Pero porque hemos sido perdonados de nuestros pecados, tú y yo debemos de tener alegría. Debemos de hacerle caso a Jesús. Hermano, tus pecados han sido perdonados en Jesucristo. Hermanos, tus pecados han sido perdonados por Jesucristo. Debe de haber alegría. Gocémonos, alegrémonos, cantemos, traigamos a más gente con Jesús. Que ese sea nuestro ánimo. Que eso sea lo que nos mueva a ti y a mí. El sabernos perdonados de nuestros pecados. Muchos se preguntarán: ¿por qué hay alegría en estas personas que están enfermas? Porque tienen a Jesús. Han puesto su fe en la persona correcta. Este paralítico, el que le hubieran perdonado sus pecados, no lo hizo sentirse mejor físicamente. Pero Jesús le dijo: ten alegría, ten ánimo. ¿Por cuánto tiempo estuvo este hombre así? No lo sabemos. Pero seguramente fue un tiempo muy agónico, muy difícil. El que no se pueda mover, el que no se pueda valer por sí mismo, el que tengan que estarle ayudando, el que tengan que estarlo cambiando. Pero a veces nosotros nos hemos conformado con hacer eso. Pero el Señor nos está retando a ti y a mí. No solamente lo ayudes, no solamente hagas el bien a estas personas, sino traerlos ante Jesús. El tiempo se acaba, hermanos. El tiempo se nos está acabando.
Tú y yo tenemos que hacer que esta gente venga a Jesús. ¿Por qué? Porque entendemos exactamente cuál es su problema interior. ¿Cuál es su problema espiritual? Y ese problema espiritual es el pecado. Hermanos, somos pecadores, pero redimidos. Hemos sido salvos por la gracia del Señor. Ya no hay nada en tu contra, ya no estás bajo condenación, tienes vida. ¿No te alegra ello? ¿No te llena de gozo? Hermanos, debemos de responder con ese gozo y esa alegría en traer a esta gente, de exponerlos ante Jesús. Muchos podemos decir, físicamente estoy bien, donde yo necesito ayuda es en mis finanzas, que me alcance para llegar a la quincena. A lo mejor estoy pensando que mi problema más urgente es que mi esposo me ame o mi esposa me respete o que deje de ser peleonera. El problema son los pecados, hermanos. No son las situaciones exteriores. No se atiende esto con Jesús. Podrás estar bien, pero vivirás más o menos. Exteriormente podrás estar bien, pero interiormente, espiritualmente estás muerto. Y es de ahí la urgencia y es de ahí la necesidad de recordarte y de explicarte. Solo Jesucristo nos da salvación. Solo en Jesucristo hay vida eterna. Solo en Jesucristo tenemos vida para siempre, para estar con Él para siempre. Por eso tú y yo tenemos que venir ante el Hijo de Dios. Lucas capítulo 7, versículo 37. Nos está hablando el Señor Jesús de alguien que también le fueron perdonados sus pecados. Dice versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Qué sucedió? ¿Te das cuenta? Esta mujer reconocía su condición de ser pecadora. Y hay personas que vienen a este mundo, a este tiempo, como si no hubieran pecado. Y pensamos de ellos, pues son buenas personas, son buenas gentes. Nada más, lo único que les falta es aceptar a Jesús. Hermanos, no son buenas gentes. La palabra del Señor nos dice que son pecadores. Están bajo condenación. No podemos hablar ni verlos de esta manera. Son personas que se están perdiendo. Personas que estaban en la misma condición que tú y que yo. Necesitamos, hermanos, con urgencia a ver más allá. Y traerlos ante Jesús. Y exponer su condición espiritual. Versículo 48, lo que hizo Jesús fue decirle, tus pecados te son perdonados. Esta mujer merecía ser apedreada, merecía morir. Necesitas ver que Jesús no le dijo, ay, pobrecita, necesita ir al cielo. Le enseñó que era pecadora, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y eso ha sido lo más grande y lo más hermoso que recibió esta mujer.
Sus lágrimas, hermanos, eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de dolor. Reconocía lo que ella era. ¿Y qué sucedió? Jesús la miró y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los fariseos comentando, y ahí estaban hablando, y Jesús le responde en el verso 50. Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanos, solo la fe en Cristo nos salva. Solo la fe en Cristo trae paz. No trae comodidad, no trae estabilidad, trae paz. Por eso hay luchas, por eso hay pruebas, pero sentimos una paz que embarga nuestra alma, nuestra mente, porque tenemos en nuestra vida a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien tiene todo el control, todo bajo su control. Hermanos, lo que necesitamos es dejar todo por amor a Él. Solo Jesús nos puede salvar. Y esto es lo que vieron estos hombres. Solo Jesús podía ayudarlos en su problema. Y ellos dijeron: acudamos a Él, confiamos en Él. Ellos tenían la certeza de que Él sí podía ayudarlos en su situación. Ellos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo 27, 54. Está Jesús en la cruz. Y la gente se burlaba y le decía: si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Se burlaban de Él. Hacían mofa de Jesús. Pero dice este versículo: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Tiene todos los atributos, tiene todo lo que a Dios le corresponde. Hermanos, por último quisiera que nosotros miráramos con confianza a la persona de Jesucristo y dejemos que Él obre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto traerá gloria al Señor. Versículo 6 al 12 dice de esta manera: estaban allí sentados algunos de los escribas, doctores, personas que se dedicaban a leer y a estudiar la Escritura, a interpretarla, a dar consejo de parte de Dios. ¿Y qué estaba pasando? Dice: los cuales cavilaban en sus corazones. Y viendo esta parte de la Escritura, veo a estos hombres sentados, y es como recordando a aquellos que van en el metro sentados. Tú ya llevas ahí como media hora parado porque empezó a llover y el tren no avanza. Y estos escribas, ¿qué estaban haciendo? Estaban sentados. ¿No deberían de ser ellos los que les dan permiso de buscar a Jesús, de escuchar las enseñanzas de Jesús? Confiemos en su persona y dejemos que Él obre. Dice que ellos estaban cavilando en sus corazones. Versículo 7 dice: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? A ellos les desconcertaba lo que había pasado. ¿Cómo es posible que este hombre esté perdonando los pecados? ¿Quién le dio esa autoridad? Él está blasfemando. Dice que estaban cavilando. Ellos pensaban con detenimiento, profundidad y persistencia, y con mucha preocupación. No puede estar haciendo eso. No puede decir eso. Solo Dios puede perdonar los pecados.
Y para ello se necesita un sacrificio. ¿Cómo es que Él pide? Él le dice a este hombre, tus pecados son perdonados. A ellos les desconcertó. Levítico 24, 15 y 16 nos dice que esto es imposible, que esto trae condenación. Dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Y esto es lo que estaba pasando en el corazón de estos escribas, de estos doctores de la ley. Este hombre debe morir, debe ser apedreado. Pero veamos a Jesús. Sigamos poniendo nuestra mirada en Jesús. Y dice que Jesús les preguntó, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Versículo 10 nos trae esta respuesta. Pues para que sepáis, para que conozcan, para que entiendan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué hizo? Le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús demostró que tenía toda la autoridad para perdonar los pecados. Y le hizo bien a este paralítico. Para que estos hombres dieran una conclusión de que Jesús realmente estaba blasfemando, se tenía que haber pronunciado a Dios o hacer una invitación de seguir a otros dioses. Pero Jesús no hizo nada de eso. Solamente le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Él no quebrantó la ley. Él hizo que en sí mismo se cumpliera la ley del Señor. Y es por eso, hermanos, que tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada. Solamente creer en Jesucristo. Aceptar, vivir de acuerdo a esta gran verdad, que en Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados. Versículo 10 al 12 nos dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Hermanos, tú y yo somos ese testimonio. Tú y yo éramos como ese paralítico. Pero sabes, el Señor a ti y a mí nos ha rescatado. Y cuando la gente voltea a vernos, debe de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque debe de quedar atónita de que estas personas ya no viven como pecadores, sino como personas que han sido perdonados de sus pecados en Cristo Jesús. Los milagros que hizo Jesús eran para demostrar su autoridad. Y todo el mundo creía que sí se podían hacer milagros, que los profetas tenían ese poder. Pero Jesús fue el único quien pudo perdonar los pecados. No era solamente un profeta, era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios perdonando los pecados del mundo. Los pecados claramente son efectuados por fe. Creemos, ¿verdad?, que Dios puede hacer milagros en nuestra salud. Pero el milagro más grande que se nos
que tú y yo podemos tener es que se nos diga: tus pecados han sido perdonados. A este paralítico no se le dio garantía y nunca más te vas a enfermar y nunca más te va a pasar algo. Pero lo que sí se le dijo es que tú tienes vida eterna. Ve en paz. Ve en paz. Tú y yo tenemos que confiar en Jesucristo. Juan 5, 26. Y 27 nos habla de este Hijo de Dios. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. Esto es lo que significaba el Hijo de Dios. Sí, Él tiene toda la autoridad. Nos habla del Hijo del hombre en este versículo. ¿Por qué? Porque solamente a Él se le puede adjudicar esta autoridad de hacer un juicio, y hacer un juicio correcto. Esta persona no solamente necesita sanidad en su cuerpo físico, esta persona necesita sanidad en su estado espiritual. Por eso tú y yo, cuando acudimos a Jesús, al Hijo de Dios, estamos enseñando este principio. Entendemos cuál es su condición espiritual. Necesitamos ver de esta manera a las personas. Esta es la misión de Jesús en la tierra. Y esto es lo que va a enseñar Jesús durante todo el Evangelio de Marcos: que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene la autoridad para hacer cualquier cosa, aún incluso perdonar los pecados. Yo no sé qué tan preocupado estás por tu familia, pero debes con urgencia traerlos ante el Hijo de Dios, no solo por su estado exterior, principalmente por su alma. No sé si te importan tus compañeros de trabajo o tus alumnos, pero tienes que traerlos ante el Hijo de Dios. Y no sé si realmente estás consciente del mal en tus vecinos, en las personas de tu colonia o de tu delegación, en tu ciudad, pero debes apresurarte a traerlos con fe ante el Hijo de Dios. Pero lo que más me preocupa será que tú no tienes fe en el Hijo de Dios, que por lo tanto te quedas sentado y no quieres hacer nada. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos traer a los pecadores ante su libertador. Tú y yo tenemos que hacerlo. Tenemos que tomar ese valor en fe y traerlos ante el Hijo de Dios, aquel que tiene esa autoridad. Con fe venimos, oh Jesucristo. En esta mañana, Señor, nosotros hemos venido con fe y por eso nos hemos puesto en este lugar. Por eso creemos que tú nos has traído a este lugar, Señor. Porque en este lugar, Señor, hay paralíticos. En nuestro alrededor hay paralíticos. Hay personas que necesitan ser perdonados de sus pecados. Padre, tú que has dado a tu Hijo Jesucristo, que lo diste para que nuestros pecados sean perdonados, para presentarnos santos, limpios y sin mancha delante de ti. A ti clamamos en esta mañana. A ti clamamos por esa alma que se está perdiendo. A ti clamamos, Señor, y queremos hacer caso a tu palabra, a las indicaciones que nos da tu palabra en esta mañana. Presentarlos, exponerlos ante tu palabra, entender, Señor, su condición espiritual, pero confiar plenamente en tu obra, confiar completamente en que tú eres el Hijo de Dios, que se te ha dado toda autoridad para que hoy nosotros seamos libres y vayamos en paz. Vayamos en paz por otros, vayamos en paz, Señor, para traer a familiares, para traer amigos, para traer aún personas que ni siquiera hemos conocido, para traerlos delante de ti. Porque tú nos has puesto fe en el Hijo de Dios, por el cual oramos y pedimos todas estas cosas. Amén.